Hola a todos otra vez, esta es nuestra clase número 2 de inteligencia artificial. Bien, como lo habíamos conversado entonces, lo que vamos a ver hoy son los algoritmos de búsqueda, que forman parte de esta parte clásica de la inteligencia artificial. Y para entrar en este mundo clásico hay que definir un concepto importante que son los agentes inteligentes. Según Stuart Russell, que es uno de los autores del libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, que va a estar también en ADECA, donde yo me baso para tomar alguna idea de esta parte del curso, un agente inteligente corresponde a una entidad o a un elemento o a una máquina o a un sistema que va a funcionar con inteligencia, por así decirlo. Entonces se utiliza el nombre o el concepto de agente como para generalizar el dispositivo, el hardware, que finalmente podría operar con inteligencia artificial. O no necesariamente el hardware, porque un sistema de inteligencia artificial posiblemente ni siquiera tenga hardware, porque nos estemos enfocando solamente en la parte software. Entonces la definición de él es que el trabajo de la inteligencia artificial es diseñar el programa del agente que implemente la función que proyecta las percepciones en las acciones. Se asume que este programa se ejecutará en algún tipo de computador con sensores físicos y actuadores. En el fondo, la inteligencia artificial consiste en el diseño del programa que va a tener el agente. Y el agente puede ser varias cosas, por eso es como les decía el término general, porque un agente no va a ser necesariamente un robot, porque la inteligencia artificial no va a correr siempre sobre un robot. Puede ser un robot como puede que no. El agente puede ser un programa, un sistema operativo. El agente puede ser una ciudad. El agente puede ser una armadura alrededor del planeta. ¿Okay? Entonces, para generalizar este concepto, se utiliza el término agente. Y aquí en el esquema que aparece en esta imagen, algo que nosotros como automatistas conocemos bien, que es un diagrama de control, que aunque no es correcto en cierta medida, sí sirve para tratar de citarlo, que un sistema de control como este bien podría ser un agente que lo que hace es tomar señales de entrada, producir una salida y obviamente tener una retroalimentación que permita hacer que esas señales de salida vayan dependiendo de esa entrada. Entonces, ahora, según Stuart Russell y Peter Norvig, que son los autores de este libro, hay diferentes tipos de agentes. Lo vamos a explicar muy brevemente ahora en base a un ejemplo, que sería la aspiradora automática. ¿Okay? La aspiradora sería el agente y sería inteligente en la medida que se marque uno de estos tipos de agentes. Ahora bien, posiblemente a nosotros en primera instancia no nos parezcan cosas que sean muy inteligentes, y es porque también la inteligencia artificial es un concepto dinámico que varía con el tiempo. Lo que ayer era inteligente posiblemente para nosotros hoy no lo es, y lo que para hoy nosotros es inteligente en estos términos mañana ya no lo va a ser. Entonces, claro, aquí se definen temas como un agente reactivo simple, por ejemplo, en el que lo que hace simplemente es, ante ciertas perturbaciones o detecciones de alguna anomalía en el entorno, reaccione. Y para la aspiradora automática esa reacción podría ser simplemente detectar paredes u obstáculos. Entonces, dentro de ese marco, si la aspiradora es capaz de evitar obstáculos, ya se le puede considerar inteligente dentro de esa categoría. Como les decía, posiblemente eso no parezca tan inteligente hoy en día, pero para los autores en ese entonces sí lo era. Ese sería como el más básico, el agente más básico que se podría mencionar. Después están los agentes basados en modelos, en el que a lo mejor esta aspiradora no solamente va a evitar obstáculos, sino que sus movimientos van a estar basados en un modelo matemático que podría ser el diseño de la casa en la que está funcionando. Supongamos que hay un programa que tiene incorporadas las estaciones, las salas, las puertas de la casa que tiene que aspirar, y ese modelo matemático es el que les da cierta medida de control sobre cómo debe moverse. Entonces ese sería otro tipo de agente. Después estaría el modelo basado en objetivos, o el agente basado en objetivos, donde no tiene un modelo matemático que seguir, sino que tiene un objetivo que cumplir. El objetivo prácticamente podría ser mantener el piso limpio. Entonces cada vez que se detecte alguna suciedad en alguna parte del piso, entonces lo que va a hacer es limpiar. Lo otro sería un agente basado en utilidad. Imaginémonos que una aspiradora está programada para cada 5 minutos encenderse, dar un barrido por la sala y apagarse, y después 5 minutos otra vez lo mismo. ¿Y va a cumplir con el objetivo de mantener limpio? Sí, posiblemente sí, pero también puede que funcione de más, porque no es necesario ejecutar una rutina de limpieza todo el tiempo, porque el piso en 5 minutos ya no se ensucia tanto. Entonces, cuando hay una utilidad de por medio, que podría ser que además de limpiar el piso esté basado en optimizar una función de coste, que podría ser ahorrar energía
o podría ser limpiar en el menor tiempo posible. Esos objetivos ya se enmarcan dentro de una función de utilidad que se pretende optimizar. Entonces ahí habría otro modelo o otro tipo de agente. Y por último serían los capaces de aprender, que aquí igual es donde yo creo que se enfoca gran parte de la inteligencia artificial moderna. Ya este libro se llama así como un enfoque moderno, pero se escribió hace un par de años, entonces ya perdió su modernidad. A mi parecer, aquellos sistemas capaces de aprender son los que hoy día sí nosotros podríamos catalogar realmente inteligentes dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra época. Y aquí podría calzar todo lo que es el Machine Learning, el Deep Learning y todas esas estrategias actuales, que igual vamos a ver en este curso en la última parte, ¿ya? Y acá nosotros en el ejemplo de la aspiradora podríamos, no sé, mencionar que hay una aspiradora, obviamente que entiende su entorno, percibe la suciedad que limpia cumpliendo ese objetivo, pero además es capaz de aprender. Entonces, no sé, por fantasear un poco, yo no sé si las aspiradoras automáticas son capaces de hacer eso ahora, pero por decir algo, supongamos que esta aspiradora es capaz de darse cuenta o de aprender según la información que va recopilando a medida que trabaja, que hay horarios donde la suciedad tiende a ser mayor y por esa razón funciona, que hay tipos de suciedad que son más frecuentes, por lo tanto ante esa situación es más persistente, o tipos de suciedad que necesitan más tiempo de aspirado, por así decirlo, para recogerla, que hay pelo de gato en alguna zona, en ciertas superficies que cuesta más sacar. Entonces aprende que ante esas eventualidades necesita a lo mejor repetir la rutina continuamente o cosas por el estilo. Entonces ese sería, por así decirlo, un ejemplo de una aspiradora automática dentro de estos diferentes tipos de agentes que son como los definen, como les decía, Stuart Russell y Peter Norvig, estos autores de este libro que es un clásico de la inteligencia artificial. Ya. Habiendo dicho esto, ya dejamos de un lado el tema de los agentes y vamos a pasar a lo que son efectivamente entonces los algoritmos de búsqueda. El algoritmo de búsqueda es una forma de resolver problemas en donde lo que tenemos que hacer es determinar qué hacer para encontrar secuencias de acciones que conduzcan a un estado deseable. Esto se aplica, como aparece en la imagen de ejemplo, mucho en la búsqueda de rutas. Tenemos que llegar de un punto A a un punto B y tenemos que conseguir la secuencia de acciones para llegar a ese punto. En nuestro caso, de un mapa, de una ruta, podría ser qué calles tomar, dónde doblar, cómo evitar a los carabineros para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces aparecen estos algoritmos de búsqueda que también se pueden representar los problemas de esta forma, como grafos. Entonces tenemos un árbol invertido como esto, o nodos, que serían estos elementos de acá, y nosotros lo que queremos hacer es descubrir cómo llegar de mi estado original, que sería el A, por ejemplo el estado J. Nosotros gráficamente y visualmente lo vemos clarísimo, simplemente hay que tomar esta ruta, llegué al J, no hay nada aquí que buscar. Pero para un computador no siempre las soluciones están dadas así, el computador no entiende el grafo de esta manera, y a veces hay condiciones de costos posiblemente que en este momento nosotros no estamos especificando, pero puede que haya una conexión alterna aquí entre el punto E y la J, que aquí no está dibujada obviamente, pero puede que esta ruta sea más corta o menos costosa para cumplir el objetivo. Entonces esta representación de grafo nos permite entender estos elementos, estos nodos como estados, y cada línea, cada conexión como una acción a realizar. Entonces para nosotros de pronto llegar a la conclusión o llegar a la solución final, que sería qué nodos visitar o qué acciones tomar para llegar a un estado deseable, hay varios métodos de búsqueda y los vamos a mencionar bien rápido acá, que sería el primero en anchura, que lo que hace es que estando acá en el nodo principal A, el nodo original, expando todos los nodos alternativos o voy a realizar todas las acciones que tengo a la mano para evaluar si llego con esa acción al resultado. En este caso sería ir al nodo B y preguntarme si llega al nodo J, que aunque suene como ridícula la pregunta, pero es válida para un algoritmo. Llego acá y me pregunto, ¿estoy en el estado J? No. Entonces continúo mi búsqueda. Y lo primero que hago es expandir B y expandir C, o sea, realizo todas las acciones que desde A se me permite hacer. Una vez que hago estas dos y no encuentro el resultado, entonces sigo y expando todas las acciones o ejecuto todas las acciones desde este estado hacia D y hacia E, y también desde C hacia F y hacia G. Y me pregunto, ¿llegué al estado J? La respuesta otra vez va a ser no, entonces vuelvo aquí a expandir todas estas opciones y expando a H, expando a I
y en este caso expando a J y expando acá, aunque posiblemente expandiendo a J ya me pregunto, ¿llegué a J? Y obviamente la respuesta en este caso sí sería sí. Entonces aquí termina mi búsqueda, y esa sería una forma de hacer esta búsqueda. Primero en anchura porque expando estos niveles completos buscando mi solución. La otra alternativa es primero en profundidad, donde yo escojo una acción y a partir de esa acción después escojo la siguiente acción y a partir de esa acción después escojo la siguiente opción, tratando de encontrar aquel estado deseable, que en este caso sería llegar al J, que en este caso obviamente no lo conseguí. Habiendo llegado aquí a un punto final donde yo no tengo más acciones que realizar, entonces retrocedo y sigo acá. Después, como tampoco llega a la solución, retrocedo y sigo acá. Y como tampoco llega a la solución, retrocedo y sigo acá. Luego acá tampoco llego a la solución, después acá, acá y aquí sí llegué. En el fondo voy ejecutando acciones a medida que me van apareciendo siempre hasta llegar a un punto donde ya no tengo más acciones que realizar o no tengo más nodos que expandir. En ese caso entonces primero llego a lo más profundo que puedo, por eso se llama así, y después retrocedo si no llegue a mi objetivo. Son formas distintas de abordar el problema, va a depender de la naturaleza de cada caso, cómo llegamos a esta solución. Y estos pertenecen, se me olvidó decirlo, a los que se conocen como búsqueda no informada. Y es porque nosotros no tenemos información más allá de qué tan lejos o qué tan cerca estamos del objetivo final. Solo sabemos que queremos llegar a J. Y para llegar a eso, en este caso, obviamente recorremos mucho para saber si llegamos o no. En estos casos de búsqueda no informada, asumo que no tengo información. Simplemente exploro, exploro y exploro hasta llegar al objetivo. Y como les decía, hay diferentes casos y estas acciones que se pueden realizar o estos estados, no sé, son muy extensos, hay muchos niveles. Obviamente lo ideal sería no el algoritmo primero en profundidad, porque en ese me voy a tardar un montón en llegar a un final para después tener que retroceder. Pero también hay otros casos, como por ejemplo en el caso de primero en anchura, nos asegura de que vamos a llegar a la solución sí o sí, pero vamos a tener que recorrer casi todos los nodos para nuestro ejemplo hasta llegar a la solución. En ese sentido hay mucha memoria que necesitamos para ir almacenando y recorriendo todos los nodos posibles hasta ver si llego a una solución. En el caso de primero en profundidad, puede que si tengo la suerte que mi objetivo final fuera la H, lo pillo al tiro, con 4 pasos ya llegué, pero puede también que no. Entonces vamos a ver esto mejor en un ejemplo y programando. Así que para eso nosotros vamos a revisar un mapa de Turquía y algunas de sus ciudades principales. Entonces acá yo puse una serie de ciudades interconectadas que tienen una interconexión igual ficticia, o sea, por ejemplo acá entre Estambul y Eskişehir puede que haya una ruta obviamente alternativa que no sea esta, pero para este caso lo hice solamente así para simplificar la opción y para en el fondo tener un grafo de puntos que me permitan ir conectándome entre ciudades. Entonces obviamente si yo estoy en Estambul, por ejemplo, y quiero llegar a Erzurum, lo que tengo que hacer es encontrar la ruta que me lleve a esa localidad. Y como primero vamos a ver los ejemplos de búsqueda no informada, vamos a llegar a resultados muy malos, pero sí van a servir de forma de ejemplo para ver cómo funcionan estos algoritmos y qué es lo que hacen. Porque si yo empiezo a hacer posiblemente esta búsqueda, voy a encontrar que voy a conseguir rutas muy extrañas, no óptimas para llegar a la solución. Pero lo importante aquí en este caso, en esta primera instancia, es llegar a la solución, no necesariamente buscar el camino óptimo, eso viene después. Entonces para eso vamos a trabajar en un código de Python en Google Colab. Esta va a ser la plataforma por excelencia que vamos a utilizar en este curso, que nos permite ejecutar código en bloques y ir probando a medida que vamos escribiendo código. Y lo otro que también nos permite, que nos va a servir mucho más adelante, es que nos permite cambiar el entorno de ejecución para utilizar GPU, que nos va a servir mucho después en el entrenamiento de redes neuronales, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con Python. Posiblemente ustedes ya conozcan algo, posiblemente no. A esta altura yo creo que sí ya tienen algo de noción de programación, aunque sea en otro lenguaje. Y aquí vamos a darnos cuenta de que Python tiene sus ventajas, pero también es muy similar a muchos lenguajes. De hecho, hay como un core compartido entre la mayoría de los lenguajes de programación. A veces la sintaxis cambia, pero la lógica es similar. Entonces, posiblemente sí cosas sean muy familiares. De todas formas, yo voy a ir explicando cosas que a mi parecer son interesantes de explicar, porque puede que si no han trabajado con Python se vayan a dar cuenta que son algo diferentes a otros lenguajes de programación. Entonces voy a reforzar esos puntos considerando que a lo mejor no han trabajado antes con Python. Y si ya han trabajado con Python, bueno, aguántenme por favor quizás lo básico que se pueda tornar esta explicación. Lo primero que voy a hacer es que voy a importar unas librerías que me van a servir a mí
NumPy, que es especialmente para el trabajo matemático con vectores y matrices, y NetworkX, que nos va a servir para graficar el grafo que va a representar esto mismo que aparece acá, el mapa o la interconexión entre ciudades en realidad. Al escribir eso y al darle play, yo ejecuto estas dos líneas, por lo tanto eso ya queda listo, ya importé estas librerías. Y lo que sigue es darle al sistema esta información de que Estambul está conectada con Bursa y con nadie más, y de que Bursa está conectada con Eskişehir y con Balıkesir y todas las conexiones que hay. Sin embargo, en cuanto a código, a estructura de código, no es llegar y poner el mapa. Aquí yo no puedo subir el mapa como imagen y decir ya, aquí está la interconexión de ciudades. Tengo que representar ese conocimiento de otra forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia es esto que les voy a mostrar en Excel, representa muy bien lo que queremos lograr. Este archivo que tengo aquí, esta hoja de cálculo, lo que tiene es todas estas ciudades que yo tengo esquematizadas en el mapa, y aquí están las mismas ciudades. Y lo que hace la matriz de adyacencia es que yo pongo un 0 cuando no hay conexión entre estas ciudades. Obviamente aquí hay en la diagonal tengo ceros porque entre una ciudad y otra no hay conexión, entre comillas, porque lo que yo quiero hacer no es volver a mi propia ciudad. En mi caso no voy a considerar que haya una conexión entre Estambul y Estambul, obviamente. Pero en mi caso, por ejemplo, Estambul tiene conexión con Bursa, por eso aquí tengo un 1, pero no tiene conexión con ninguna de las demás, que sería lo que veo en el mapa. Estambul solo está conectada con Bursa. Por otro lado, Bursa tiene conexión con Estambul, con Balıkesir y con Eskişehir. Y en el mapa efectivamente tengo que Bursa tiene combinación con estas tres ciudades que acabo de mencionar. Y así con todas las demás. Donde hay un 1 es porque hay conexión directa, y donde hay un 0 es porque no hay conexión directa. Esta matriz es lo que a mí me sirve entonces para representar el conocimiento en el notebook que estoy utilizando, y para eso entonces voy a escribir una matriz que voy a llamar addMatrix, que en mi caso yo le pongo el nombre que quiero. addMatrix es de matriz de adyacencia, y para eso entonces invoco np.array, que estoy hablando de una matriz o un arreglo de NumPy, abro y cierro paréntesis, y dentro de este paréntesis voy a escribir un par de corchetes para representar a una matriz, y dentro de este corchete voy a escribir otro par de corchetes en donde yo voy a escribir una línea. Entonces en mi caso sería, según esta matriz de adyacencia, 0, 1, 0, 0, 0. Y entonces aquí iría un 0, un 1, un 0, 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 0. No sé cuántos puse. Pero esa es la idea. Después yo pongo una coma y después escribo la siguiente fila que tengo acá. Entonces esto yo ya lo tenía hecho, así que para evitar escribir unos y ceros de esta forma voy a simplemente copiar lo que ya había hecho antes, y así sería la forma de escribir esta matriz o definir los valores de esta matriz en NumPy, que va a ser mi matriz de adyacencia. ¿Ok? Le doy play acá, se ejecutó efectivamente, así que no tengo errores de sintaxis. Un error de sintaxis podría ser, por ejemplo, que no tengo un corchete aquí. Si ejecuto esto, error al tiro. Entonces, y me va a ir diciendo que aquí, claro, me anuncia dónde estaría el error. Entonces eso no tiene errores. Para ver que lo que escribí se guardó, o ver lo que se quedó almacenado en la variable addMatrix, la puedo escribir, la ejecuto y aparece ahí. La forma de ejecutar obviamente es poniendo play acá, pero también si escriben control enter se ejecuta también las instrucciones del bloque, así que es como un shortcut. Con esta instrucción que voy a pegar acá, yo voy a dibujar un grafo. Para eso entonces, cierto, ocupo NX, que sería esta librería de acá. NX me da la opción de que de un array de NumPy puedo generar un grafo. Entonces ese array es este de acá, por eso lo paso aquí como argumento, y con esta función de acá lo voy a dibujar. Primeramente voy a borrar esta parte, porque después la voy a explicar. Entonces con esta función draw de este grafo, que lo generé a partir de un array de NumPy, que fue el que acabo de escribir, entonces yo genero un grafo. Y al ejecutarlo efectivamente entonces aparece un grafo. Ahora, este grafo no tiene noción de la ubicación de las ciudades, solamente es interconexión. Entonces si yo lo vuelvo a ejecutar siempre me aparece una forma aleatoria, pero las conexiones son siempre las mismas. Entonces bueno, aquí yo no sé qué ciudad es cuál porque no le puse etiquetas, pero si se fijan la forma es similar. No nos interesa en este caso la ubicación de las ciudades porque simplemente nos interesa enfocarnos en que haya una ruta directa entre una ciudad y la otra. Ahora sí, lo que yo quiero añadir aquí son los nombres de las etiquetas o de los nodos para saber a qué me estoy refiriendo. Entonces para eso yo
tengo que definir una lista que la voy a definir como label_dict, que en el fondo es un diccionario de etiquetas, como una lista vacía, de esta forma. Y después voy a decir que label_dict en la posición 0 va a ser igual a la primera ciudad que tengo en mi lista, que en mi caso sería Estambul. O más bien debería fijarme acá, en este orden que puse aquí. Bueno, aunque en el mapa igual tienen números, pero la idea es esta es la primera ciudad, esta es la segunda, la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre de la primera ciudad sería Estambul y eso sería todo. Ahora, a diferencia de otros lenguajes de programación como C o C++ o C#, acá no necesitamos punto y coma. Ya si hago eso, de hecho me parece un error, porque eso no se usa. Así que con eso es suficiente. Y los strings se escriben con doble comilla. Aquí tengo un problema porque me equivoqué, aquí es label_dict. Y ahora sí, el segundo, en la posición 1 entonces, va a ser la siguiente ciudad, que sería Bursa. Voy a ejecutar esto y después en esta parte de acá voy a mostrar label_dict para ver qué es lo que está pasando. Entonces al escribir esto y al ejecutarlo, entonces me dice que la posición 0, la primera es Estambul, el segundo dentro del diccionario es Bursa y es lo que hasta ahora tengo añadido. Esto yo ya lo tenía hecho, entonces simplemente voy a agregar este código acá abajo, que sería el nombre de todas las ciudades. Entonces finalmente mi diccionario quedó así, con todas las ciudades que yo escribí aquí. Ahora entonces cuando yo quiero dibujar el grafo, aparte de darle el grafo propiamente tal, voy a darle la siguiente. Labels va a ser igual a el nombre del diccionario que yo acabo de crear, que sería label_dict. Y después voy a darle el parámetro with_labels, el valor de 1. Eso significa que sí quiero mostrar los labels. Control Enter, tengo un pequeño error y ese error es que no es labels, es labels. Y ahora sí, tengo el mapa y tengo el nombre de cada nodo en este caso. Y bueno, igual que en el caso anterior, siempre me lo va a mostrar de forma desordenada porque la información que tiene el sistema no tiene nada que ver con la ubicación de las ciudades. Lo otro, que la conexión acá entre líneas no tiene ni una noción de la distancia real. Entonces, como les decía, aquí solamente nos sirve para ver la interconexión entre ciudades, pero nada que tenga que ver con la distancia o con la localización geográfica real de las ciudades. Entonces, con esto yo ya tengo la información lista para el sistema, para el programa de qué ciudad está conectada con otra de forma directa. Y la idea ahora sería entonces buscar qué secuencia de acciones o qué secuencia de ciudades debo recorrer para llegar de una ciudad de origen a una ciudad de destino. Entonces, yo voy a crear una variable que se va a llamar origen. Acá otra cosa con Python es que nosotros no necesitamos definir el tipo de variable que estamos creando, simplemente la creamos y le damos un valor. Entonces cuando yo le escribo origen igual a 0, por ejemplo, el sistema inmediatamente reconoce que origen es una variable de tipo entero. No tengo que decirle aquí, como en C lo hacíamos, que esto fuera un int, por ejemplo. Eso no es necesario. Y voy a escribir otra variable que se va a llamar destino, que en el fondo va a ser la ciudad a la cual yo quiero llegar. Y le voy a poner 10, que sería Kayseri. Yo quiero ir de Estambul a Kayseri. Y tengo que encontrar todas las ciudades que yo debo recorrer o visitar para llegar a ese lugar. Después eso yo lo puedo cambiar, o sea, si después cambio los números, le pongo aquí 4 por ejemplo y aquí 8, entonces lo que voy a hacer es querer ir de Eskişehir a Ankara, por decir algo. Entonces eso puede variar. Lo que ahora nosotros entonces tenemos que hacer es buscar la ruta o a ejecutar este algoritmo de búsqueda que vamos a hacer, que en este caso va a ser primero Nanchur. Entonces desde la ciudad origen tengo que ver cuáles son las ciudades con las que tengo conexión directa para ver si esas ciudades son mi destino. Y si no, bueno, después seguir buscando, obviamente. ¿Y cómo hago eso? Entonces lo que tengo que hacer es recorrer la matriz de adyacencia para ver si es que encuentro un 1. A ver, estoy aquí en 0. Esta es la fila que representa las conexiones que hay con Estambul. Ir a la primera posición y preguntarme, ¿hay conexión hasta la primera ciudad que sería Estambul? No. ¿Hay conexión con esta? Sí. Entonces esa sí sería una ciudad que yo puedo visitar o un nodo al que yo puedo llegar. Y después me pregunto todas las demás y obviamente el resultado va a ser que no. En este caso podría ser más interesante porque acá, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. Recorro esta posición, me pregunto si es que hay conexión directa entre esta ciudad, que sería, si no me equivoco, Afyonkarahisar, y me pregunto con cuál tengo conexión y voy a llegar a que tengo conexión con Esmirna, con Eskişehir, con
Isparta y con Ankara, creo. Entonces esas serían las conclusiones a las que debería llegar este recorrido de este arreglo, de esta línea. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo hago eso entonces a nivel práctico? Lo primero que voy a hacer entonces es escribir un print. Vamos a trabajar principalmente con esta sentencia de print para mostrar los valores que están tomando mis variables o las ubicaciones en las que estoy. Entonces lo primero que voy a mostrar es la variable origen, ya que puede ser, en este caso va a ser 0, pero obviamente después eso va a cambiar. Coma y doble comilla me permite a mí en una línea de texto escribir varias cosas. Entonces primero escribo el índice de la ciudad de origen, escribo un espacio y después quiero escribir el nombre de esa ciudad de origen, porque yo no tengo por qué saberme de memoria todo esto, de hecho ni siquiera me lo sé. Así que lo que tengo que hacer es mostrar el nombre de esa ciudad y el nombre donde está en el diccionario. Entonces en labeldict, ¿en qué posición? En la posición origen, que va a ser el índice, me va a mostrar el texto de la ciudad que yo quiero mostrar. Voy a ejecutar esto al tiro y fíjense lo que pasa, que claro, me dice el origen 0, que es el nombre que yo puse aquí, y qué ciudad es, Estambul. Si yo le pongo 1 aquí y después ejecuto esto, ¿cuál va a ser el origen? El índice 1, la ciudad Bursa. Ok, entonces bueno, tengo eso en primer lugar, y después lo que yo quiero hacer es recorrer la matriz de adyacencia para encontrar las ciudades que tienen conexión con Estambul. ¿Y cómo lo hago eso? Con un ciclo for. El ciclo for, al igual que otros programas, lo que hace es obviamente recorrer una secuencia de elementos a través de una variable que en mi caso voy a llamar i, puede ser cualquier otra letra, pero voy a usar i, in para mostrarme en qué valores voy a recorrer. Y aquí voy a escribir algo que está automático aquí en Python, que es crearme un rango de valores. Cuando yo le escribo, por ejemplo, 14, entonces, que en mi caso es que voy a recorrer esto en un rango de 0 a 14. 2 puntos para abrir la función. Y aquí esto es importante también en Python, es que nosotros vamos a trabajar principalmente con indentación. Indentación es este espacio que se hace aquí se hizo de forma automática, pero si no se hace lo hago con la tecla Tab. Cuando yo creo Tab, entonces creo este espacio que indica que todo lo que yo escriba con ese espacio pertenece a esta parte o a este ciclo. Cuando yo escribo algo que está fuera de ese ciclo, entonces implica que eso ya no está dentro de este ciclo. Lo que en otros lenguajes generalmente se hace con llaves, acá se hace simplemente usando la indentación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a recorrer la matriz de adyacencia. Y para eso entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar en esta matriz de adyacencia? Como es una matriz, tengo dos variables porque tengo dos dimensiones. Entonces, la primera posición es obviamente 0 en las filas y 0 en las columnas, sería esto. Después 0 en las filas y 1 en las columnas sería esto. 0 en las filas y 2 en las columnas sería esto. 3 en las filas y 4 en las columnas sería este elemento de acá. Entonces de esa forma yo puedo acceder a cualquier elemento de esta matriz, de esta regla. Entonces lo que tengo que hacer es preguntarme si addMatrix en un par de índices es igual a 1, entonces en este caso voy a decir o voy a imprimir en realidad esto mismo, pero obviamente porque no quiero mostrar el origen, sino que quiero mostrar el índice que estoy evaluando, en este caso que sería el i, y el nombre de esa ciudad que tiene conexión. Acá entonces, o sea, repito, aquí lo que voy a hacer es recorrer cierta línea de la matriz evaluando si hay un 1. O sea, recorro esto buscando 1, o recorro esto buscando 1, o recorro esto buscando 1. Y cuando lo encuentre, entonces imprimo el índice de esa columna y el nombre de la ciudad con la cual me estoy conectando. Y eso lo hago así. Imprimo el índice donde encontré el 1 y imprimo el nombre con ese índice donde está ese 1. Ahora aquí no puse índices todavía de esta matriz porque me tengo que preguntar cuáles son. Como lo que yo estoy haciendo es expandiendo el nodo origen, obviamente el primer índice de esta matriz a la que yo quiero acceder de esta dimensión va a ser la variable origen. Y el siguiente va a ser la variable i, que va a ir variando de 0 a 14. Entonces me pregunto, fila origen, que sería la primera ciudad, y columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Recorro todo eso y muestro aquellos valores que hay conexión. Si esto está bien, debería funcionar. Aquí tengo un error, sprint no printf, printf es de C, me confundo tanto que programo en C. Y aquí, por ejemplo, sí funciona. Bursa tiene conexión con Estambul, con Balıkesir y con Eskişehir. En el mapa se ve mejor.
Bursa se conecta con Estambul, Balıkesir y Eskişehir. Entonces, efectivamente está funcionando, o sea, recorro esta línea y encuentro aquellas localidades donde tengo conexión. Estoy, por así decirlo, expandiendo los nodos conectados a mi alcance. Aquí no se ve algo bien, sino que se muestra simplemente la lista. Lo primero es la ciudad origen que yo puse acá. Entonces lo que voy a hacer aquí es, aparte de imprimir esto, es que voy a imprimir un espacio, coma eso. Entonces de forma que cuando se imprima esto, claro, la primera que aparece acá es la actual en la que estoy, el nodo actual o el nodo origen, y todas las demás van a ser aquellas con las cuales tengo conexión. Si yo cambio el nodo origen, por ejemplo le pongo 5, e imprimo esto, ese 5 es Afyonkarahisar y todas estas son las ciudades con las cuales tengo conexión directa. Y si pongo 0, como dije en algún momento, me refiero a Estambul y la única conexión que aparece es con Bursa. Ya de esta forma lo que yo estoy haciendo es efectivamente recorrer, visitar aquellos nodos que tengo a mi alcance. Como la búsqueda primero en anchura me dice que tiene que ser. Lo que yo tengo que hacer es seguir expandiendo aquellos nodos que yo acabo de visitar o que acabo de encontrar. En este caso, yo lo que debo hacer a continuación es tomar Bursa y seguir buscando si hay conexión o si he llegado a mi objetivo. Y eso es otro punto importante acá. Cuando yo encuentro una ciudad con la que tengo conexión, me tengo que preguntar si esa conexión o si esa ciudad en realidad es la que yo quiero llegar. En el fondo, en otras palabras, para mi código, el sentido que tendría es que me pregunto si el índice de esta ciudad es el índice de la ciudad destino que yo definí acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Otra vez con un if, en este caso dentro de este ciclo, y si i es igual a destino, en este caso si i es 8, o sea la ciudad 8 creo que es Ankara, si el índice es 8, que es mi destino, entonces llegué a mi destino, y aquí yo debería decir print y aquí un texto en doble comilla, has llegado a tu destino, va a ser lo que voy a mostrar. En este caso obviamente eso no va a pasar porque no es mi destino, pero supongamos que quiero ir de la ciudad 0 a la ciudad 1, ¿ya? Entonces cuando yo ejecuto esto, claro, efectivamente llego a Bursa y como detecto que es Bursa mi destino, entonces muestro este mensaje: has llegado a tu destino. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya la estructura de la búsqueda en cierta medida está hecha, recorrer la matriz para encontrar unos, y si el 1 que encontré pertenece a la ciudad destino, me manda un mensaje de que efectivamente llegué. Lo que sigue ahora es replicar esto, pero con las ciudades que yo voy encontrando si es que no he llegado a mi destino todavía. Entonces aquí hay otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer, que es tener una variable o una lista de elementos que me vaya guardando aquellos índices que acabo de encontrar. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez como ejemplo la ciudad 2, no, la ciudad 1 y como destino la ciudad 8. Entonces, cuando yo estoy en Bursa y expando las conexiones que tengo, me encuentro que encontré a Estambul, a Balıkesir y a Eskişehir. Y ahora lo que yo tengo que hacer, si es que no llego todavía a mi destino, es expandir Estambul, expandir Balıkesir y expandir Eskişehir, a ver si después de esa expansión encuentro aquella ciudad que estoy buscando como destino. ¿Cómo hago eso? Entonces tengo que almacenar estos índices, el 0, el 2 y el 4, en alguna variable para que yo los tenga como pendientes y decir ya, llegué a estos valores, pero ahora tengo que seguir expandiendo nodos. ¿Cuáles nodos? Estos 3 en este caso, que son los que acabo de descubrir. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que crearme una variable que almacene eso. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar nodo 2, que en primera instancia va a estar vacía. Es un arreglo, o sea, esto es un vector de elementos que va a estar vacío. Y a ese vector yo le tengo que ir agregando aquellos índices, en este caso de las ciudades con las cuales yo me acabo de conectar. Y como sé que me acabo de conectar es porque hay conexión directa. Y como sé que hay conexión directa, porque se cumple que lo que hay en la matriz de adyacencia es un 1. Entonces, una vez que yo encuentro una ciudad, aparte de mostrar el mensaje de que la encontré, lo que hago es agregarla a esta lista que voy a tener acá en nodo 2. ¿Y cómo lo agrego? Escribo nodo 2 y escribo .append. Esta función me permite añadir a esa lista el elemento que pongo dentro del paréntesis. ¿Y qué elemento quiero añadir? El índice de la ciudad. Y voy a ejecutar esto y después acá abajo voy a escribir nodo-2 para ver qué me salió. Y efectivamente tengo esta ciudad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? En otro bloque yo ahora voy a recorrer estas ciudades para ver cuáles son sus conexiones. O sea, expando en este caso estas 3 y después cada una de esas 3 las sigo expandiendo para ir viendo qué posibilidades tengo. ¿Cómo hago eso entonces? Una forma muy similar a esta. De hecho voy a copiar este mismo código que está acá, aquí abajo,
Pero fíjense bien, ahora yo no tengo una posición origen fija, que en mi caso era la 1, o sea, un índice que yo le doy. En este caso el origen va a ser un valor variable. ¿Por qué es variable? Porque va a valer 0, va a valer 2 y va a valer 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Antes de esto voy a escribir un ciclo for que va a tener otro índice, que en mi caso va a ser j, y voy a escribir in nodo-2, o sea que cada vez que j asuma un valor de lo que haya en 2, que en este caso va a ser 0, después j va a valer 2, después j va a valer 4, y cada vez que pase eso voy a ejecutar esto de acá. ¿Cómo hago que eso quede dentro de este ciclo? Lo selecciono todo y escribo tab para indentar todo este bloque. Entonces esto se va a repetir tantas veces como elementos haya en nodo 2. Entonces como hay 3, esto se va a repetir 3 veces. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir desde j, que va a ser el valor que va a asumir primero 0, después 2, después 4, hasta ese mismo valor. Voy a escribir la matriz de adyacencia desde j hasta i, o sea desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 14, desde 2 hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14 y así todos los elementos. Y esto yo lo quiero agregar a otro nodo que voy a llamar nodo 3, a una variable nueva, porque ahora yo voy a tener otro nivel de expansión, entonces voy a tener otros valores acá. Y claro, si llega al destino obviamente me lo va a decir. Vamos a ver si esto funciona. Tengo un error acá, que esto es... me falta un signo igual. Y ahora sí, fíjense qué interesante. En el primer caso encontré estas 3 conexiones. Almacené estos 3 índices en esta variable, que después ahora en este segundo bloque expando en esta función, y claro, expando Estambul y fíjense que llego a Bursa. Después expando a Balıkesir y fíjense que llego a Bursa y a Esmirna. Vamos a ver el mapa a ver si tiene sentido. Claro, de Balıkesir tenemos conexión a Bursa y a Esmirna. De Eskişehir tengo conexión a Bursa, Afyonkarahisar y Ankara. Aquí a Bursa, a Afyonkarahisar y Ankara. Y como mi destino en este caso era Ankara, porque era la variable número 8, entonces el algoritmo me dice que he llegado a mi destino. ¿Ok? Y completé mi búsqueda en anchura para este pequeño ejemplo, para esta pequeña exploración que hice. Obviamente si mi destino cambia y le pongo una ciudad lejana, por ejemplo Erzurum, que sería la 14, yo voy a ejecutar esto y claro, no me dice que llega a mi destino porque mi destino ahora ya no es Ankara, sino que es Erzurum. Bien. Ahora sí pasa algo interesante acá, que por ejemplo aquí al expandir Estambul me dice que vaya a Bursa, y si expando Balıkesir me vuelve a decir que vaya a Bursa, y si expando Eskişehir me vuelve a decir que vaya a Bursa. En el fondo estoy diciéndome que me devuelva, cuando en realidad no es lo que quiero hacer. Para corregir eso o para evitarlo, entonces yo voy a crear otra variable acá, otra lista de elementos que se va a llamar nodos-x, que van a ser los nodos expandidos. Entonces cada vez que yo expanda un nodo, lo voy a almacenar en esta lista. ¿Y cómo lo hago entonces? Aquí mismo, de esta misma forma. Pero en este caso es nodos.x, en donde yo agrego estos índices. Ahora, sin embargo, para evitar esto, por ejemplo aquí lo hago pero no cambia nada, lo que tengo que hacer, preguntarme si efectivamente ese nodo no ha sido expandido. ¿Y cómo lo hago eso? Si y no está en los nodos x. Eso es lo que estoy diciendo con esta función. Si y, o sea, el valor donde yo acabo de encontrar una conexión, no está dentro de los nodos que yo ya expandí, entonces efectivamente lo agrego. Y esto iría así. Y ejecuto esto. Y fíjense que bueno, aquí vuelvo a expandir Bursa varias veces porque resulta que Bursa era mi origen. Y mi origen no está añadido a los nodos expandidos. De hecho, si yo pusiera aquí nodos x y ejecuto esto, solamente tengo 0, 2 y 4, pero el 1 no está. Entonces tengo que añadir obviamente el nodo origen a esta lista. Entonces lo primero que hago es eso. Añado a esta lista el índice llamado origen. Ahora sí ejecuto esto, nodos x ahora sí contiene el 1 y en la siguiente expansión no me aparece. Bueno, sí aparece porque lo imprimo antes de condicionar. Ahora sí. Estambul no tiene nada que expandir porque en Estambul solamente puedo encontrar conexión con Bursa, que ya lo visité, así que Estambul no expande nadie. Balıkesir solo a Esmirna y Eskişehir a estas dos. O sea, evito llegar a la conclusión de que tengo que visitar o que puedo visitar Bursa porque Bursa ya lo recorrí, de hecho fue la ciudad origen. Entonces, ¿qué es lo que sigue acá? Es repetir este proceso otra vez. En este caso voy a tener otro nodo donde voy a agregar niveles porque son todos los nodos de este nuevo nivel que yo estoy explorando.
Aquí en este caso J va a depender del nodo 3, que fue lo que yo creé acá. Y este también va a depender ahora va a ser nodo 4, que va a ser la nueva lista de elementos que yo voy a expandir. Y si yo ejecuto esto, fíjense que esto casi ya empieza a trabajar de forma automática. O sea, todo lo que yo hago es simplemente copiar el código, pero la estructura es la misma siempre, que es expandir los nodos que yo tengo de los nodos expandidos anteriormente. Entonces siempre es igual. Entonces acá voy a crear otro par de variables, que sería aquí nodo 5, aquí nodo 4, y aquí otra vez nodo 5. Ejecuto esto y se expande estas ciudades. Voy a volver a agregar un código similar, y en este caso en vez de nodo 5 sería nodo 6, aquí nodo 5 y aquí nodo 6. Ejecuto esto, aquí tengo me faltó algo, me faltó esto que agregué aquí, en estos no lo agregué, por eso pasa, entonces eso tendría que ir ahí, eso aquí. Entonces vuelvo a ejecutar esto, luego esto, y aquí fíjense que cada una de estas ciudades que expando finalmente son siempre ciudades nuevas. Ya no, aquí obviamente me equivoqué, por eso aparece esta ciudad tantas veces, pero ahora ya no aparecen, siempre salen ciudades nuevas. Y todavía no llego a mi destino porque puse una ciudad muy lejana, entonces voy a tener que volver a repetir esto. Aquí es 6 y aquí es 7 y aquí no llegué a ni una parte. Posiblemente es porque al ponerle 14 acá realmente no paso por el 14, no lo incluyo, voy a tener que agregar 15, todo este rango va a tener que llegar hasta 15, ahora sí, era hasta 15, no hasta 14, porque en el fondo el 15 no está incluido en el rango, entonces va de 0 a 14. Y bueno, había llegado al destino acá. Entonces efectivamente, claro, puse como destino la ciudad 14, como origen la ciudad 1, y si cambio eso, obviamente, no sé, pues si yo quiero llegar a la ciudad 8, que habíamos dicho que era Ankara, entonces yo ejecuto esto y ya apenas encuentre Ankara, entonces claro, me dice que he llegado a mi destino. De hecho, hasta aquí podría ponerle, no sé, aquí un par de variables y aquí esto mismo para que me diga cuál es la ciudad a la que acabo de llegar. Entonces ejecuto eso, por ejemplo, y va a decir, tengo que ejecutarlo todo porque esto se resetea. O sea, los nodos expandidos estaban almacenados todavía, entonces ya no se iba a expandir nada. Y aquí me dice eso, ¿ok? Entonces, esta es una forma de ejecutar este algoritmo de búsqueda primero en anchura, donde yo expando los nodos vecinos y después de esos que acabo de expandir sigo expandiendo de forma de que llegue finalmente a este destino. Recorro finalmente todas las ciudades si es necesario para llegar a este estado deseable, que en mi caso era llegar a un destino. Ahora, esta no es la única forma de hacerlo y posiblemente tampoco es la mejor forma de hacerlo. De hecho, cuando se trabaja en programación y ustedes tengan que hacer códigos como esto o de alguna otra naturaleza, esta forma es como bien poco ortodoxa. Ya yo lo hice más que nada para que sea de forma didáctica y bloque a bloque, pero escribir y copiar tantas veces un código similar en realidad no es algo deseable. Lo ideal sería hacer una función, por ejemplo, que se llame varias veces, pero no estar escribiendo el mismo código o copiando y pegando una y otra vez. Imaginémonos también el caso de que este sea un árbol mucho más profundo donde haya muchos nodos. Yo no puedo escribir esto, no sé, 100 veces o 50 veces o 20 veces. Aquí hice 7 y llegué porque mis nodos, por así decirlo, están conectados de forma pequeña. O sea, baja la dimensión de cantidad de nodos. Pero si fueran 20, 30, 40, 100, sería terrible un programa que haga esto, que tenga que copiar y pegar tantas veces la misma parte del código. Para eso se crean funciones, pero a nivel práctico, para ver esto de la búsqueda primero en anchura, quise hacerlo de esta forma. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Lo que tienen que hacer es tomar este código, si les parece bien, o crear un código nuevo que tome otra estrategia que puedan lograr hacer la búsqueda primero en profundidad. En vez de expandir todos los nodos posibles, en realidad sí tienen que expandir los nodos que tengan al alcance, pero después tienen que elegir uno y expandir hacia los nodos que tengan ahí. Y de eso elegir uno y seguir buscando y después retroceder si es que no encuentran el resultado. Ya es bastante más complejo de hacerlo, pero nunca tanto tampoco, así que yo sé que ustedes lo pueden hacer. Así que esa sería la tarea de ustedes, desarrollar en base a esta misma estructura, este mismo grafo, la búsqueda primero en profundidad. Si no les gusta Turquía, quieren elegir otro país, lo pueden hacer, le cambian acá los nombres, pueden cambiar hasta el grafo, si quieren hasta ponen nombres de calles o intersecciones de calles. Acá no sé, podrían poner Meikpu con Paikkavi, Freire con Paikkavi, Barros con Paikkavi, O'Higgins con Paikkavi, y serían sus
nodos, por así decirlo, y las conexiones que hay obviamente cuando las ciudades están, o esos puntos de la ciudad están interconectadas, y cuando no, obviamente no. Entonces si quieren cambian eso, si quieren lo mantienen, pero la idea es que vayan a completar el algoritmo de búsqueda primero en profundidad, y esa sería su tarea. Así que eso sería todo por hoy, y nos estaríamos viendo entonces la siguiente clase. Hasta entonces.